todas y todos bienvenidos a su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en coproducción con la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Venimos de una contienda electoral, de una fiesta, de una celebración en donde más de 11 millones de venezolanos y venezolanas una vez más dijeron sí a la paz, dijeron sí a la democracia y en familia, en alegría, con la convicción del vencedor, fueron a depositar su expresión a través del voto. Un voto que sigue significando el bálsamo de paz para la República Bolivariana de Venezuela. 18 gobernaciones en manos de la Fuerza Revolucionaria, 5 en manos de la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática. 5 gobernadores que al parecer quieren seguir por los caminos verdes y no someterse a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Fue nuestra plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente quien hiciera el llamado, la convocatoria a adelantar las elecciones regionales en un clima de desasosiego inducido por las dirigencia opositora, en un clima pretendiendo el caos, pues una vez más la Asamblea Nacional Constituyente se fue por el camino de la paz, el camino de la ley, el camino de la Constitución, y fue entonces cuando la convocatoria para adelantar este pasado 15 de octubre las elecciones regionales llegaron y se desarrollaron en feliz término. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente espera la llegada de los 23 nuevos gobernadores y gobernadoras, quienes deberán ponerse a la disposición de esta Asamblea, quienes además serán juramentados. Pero ¿qué pasaría en el supuesto negado que no llegaran aquí a presentarse? Recordemos que el jefe de campaña de la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, el señor Gerardo Blay, alcalde actual del municipio Baruta, el cual está convertido en un hueco y en un caos total, pues con su cara muy lavada dijo que no iban a presentarse en el supuesto negado de conquistar algunas gobernaciones en la Asamblea Nacional Constituyente, ya que ellos no la reconocen. ¿Cómo actuar en este supuesto negado? ¿Qué hacer? ¿Tendremos nosotros los venezolanos y venezolanas que soportar que una minoría sigan imponiendo la pauta en la política nacional o desconociendo las reglas democráticas del juego? Para abordar este tema de lo que ocurrió el pasado 15 de octubre y de lo que esperamos los venezolanos y venezolanas de estos nuevos gobernadores y gobernadoras en función de una Venezuela potencia, donde terminemos de dar el salto de ese modelo rentista petrolero ya agotado a un modelo productivo donde todas y todos colaboremos y sumemos nuestro granito de arena en convertirnos en la Venezuela potencia, pues estarán aquí como invitados especiales Francisco Solórzano, mejor conocido como Fraso, y nuestra constituyente María Alejandra Díaz, en su programa Hablando Constituyente. Al regreso, por aquí por ANTV, el canal del pueblo legislador. Ya venimos. Hemos hecho una serie de reuniones llevando la verdad de Venezuela.
llevando la verdad de nuestro pueblo, llevando la verdad del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, al cual felicitamos por este éxito en estas elecciones de la patria venezolana. Y la Asamblea Nacional Constituyente está presente aquí. Hemos realizado reuniones con el señor Saber, quien es el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Veíamos y escuchábamos a nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Elvis Amoroso, quien se encuentra ya en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria número 137, en representación, por supuesto, de nuestra bella Venezuela. Ya tenemos aquí a nuestra queridísima y bellísima María Alejandra Díaz. Gracias por estar compartiendo en Hablando Constituyente. Mi querido Fraso. Bueno, un tema apasionante, el tema de las elecciones. 22 elecciones en esta dictadura, que es increíble decirlo, pero han desarrollado las últimas elecciones en una calma y en una paz que ninguna dictadura en el mundo había presentado públicamente, en contraposición a esa democracia de libertades como lo es en España, donde la gente fue a expresarse en un momento dado y lo que encontró fue palo, rolo, empujones y vejaciones por parte del gobierno de Rajoy. Bueno, bienvenidos a su programa Hablando Constituyente. La música forma parte de lo que habrá aquí hoy, ¿no? Por supuesto, recuerden que estamos totalmente en vivo desde los espacios de la Asamblea Nacional Constituyente, donde esperemos la presencia de los 23 nuevos gobernadores y gobernadoras, que precisamente por ahí quiero comenzar. ¿Qué va a pasar, María Alejandra Díaz, si aquí no se presentan todos los gobernadores y gobernadoras a ponerse a disposición y a ser juramentados por esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, tú sabes que hay toda una estrategia por parte de los académicos de la derecha de justificar que no es necesario que ellos vengan a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque las constituciones de los estados establecen que ellos deben juramentarse ante el Consejo Legislativo. Lo primero que hay que decir es que ellos no llegaron solos ahí. Esa elección se convocó por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder soberano, un poder supremo, además, que además, en medio de un Estado de Derecho, ellos tienen que reconocer que es un poder supremo. ¿Qué te parece a ti que yo, siendo autoridad de un Estado, porque ellos son parte del Estado, bueno, yo decido no reconocer la Constitución? Eso es una contradicción. ¿Cómo entro yo en funciones? ¿Cómo puedo yo jurar lealtad frente a la Constitución si no reconozco a la Asamblea Nacional Constituyente? Es una contradicción. ¿Cómo voy a ejecutar un presupuesto si yo no juro lealtad frente a la Constitución? Y si no juras frente al órgano que te convoca. Y reconozco, o sea, porque el tema de la juramentación se ve incluso como que fuera un tema únicamente de formalidad. No, eso tiene otro significado. Así que yo sí creo que ellos estarían impedidos de asumir las riendas de ese Estado, porque tú no manifiestas públicamente y juras lealtad a la Constitución, porque la Asamblea Nacional Constituyente es el poder supremo, derivado además del 349 de la Constitución, del 347, del 348 y del 349 de la Constitución. Sí. Así que además, sería una contradicción. Aquí se aplica aquello que dice que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Claro. Si la constituyente fue buena para convocar unas elecciones donde tú participaste, ¿por qué no te negaste a participar por lo que hizo la constituyente el llamado? Claro. ¿Por qué aceptaste las condiciones que puso la constituyente en relación al proceso electoral? No solo en eso, sino hasta con la separación de los otros candidatos. Toda la diatriba no fue manejada nada más por el CNE, fue manejada por la Asamblea Nacional Constituyente, lo que generó estos resultados, pues. Además, hay una serie de contradicciones, las contradicciones que vive la oposición, que son sumamente graves, porque hay unos que ahora decretan fraude y otros que reconocen el proceso. Toca un tema que nos fuimos para arriba, sí, pero quisiera hablar precisamente de esos resultados, porque vamos a estar claros, la oposición tiene rato diciéndole al país que son mayoría, tiene rato diciéndole al mundo que el chavismo hace rato desapareció, pero acaba de quedar demostrado algo bien clarito, que la fuerza chavista está más viva que nunca. Háblenme de los resultados que ocurrieron este 15 de octubre. Fíjate, el chavismo es un fenómeno sociopolítico, es
es una realidad, ellos no lo pueden seguir ocultando, porque además la base material del chavismo está consustanciada con el pueblo venezolano, la base espiritual y la base material. Base espiritual antiimperialista con un ADN además anticapitalista, antineoliberal, porque recordemos que la primera rebelión contra las medidas del Fondo Monetario Internacional en el 89 fueron aquí en Venezuela. Contra Carlos Andrés Pérez, que fue el paquetazo. No nos olvidemos de eso, pero además la base material de un pueblo levantisco, de un pueblo que no se rinde, de un pueblo que no se doblega, y en la medida que tú tratas de acorralarlo, busca la manera de solucionar y busca la manera de irrumpir frente a esa fuerza que quiere avasallarlo. Ahora, esta demostración lo que te dice es, perdón Fraso, que ellos no van a poder seguir ocultando al chavismo y van a tener que reconocer que es necesario cohabitar con una fuerza que sigue siendo mayoría a pesar de todos los pesares y de lo que tú le has hecho, porque has afectado su Podría cotidianidad. decirse que se le salió el tiro por la culata, como quien dice, Sí, porque ellos sí. hicieron un escenario precisamente buscando que todos los resultados fuesen adversos al chavismo. Claro, Y hoy resulta que estuviese este país encendido. la respuesta del pueblo fue todo lo contrario. porque el pueblo cree en la paz. Claro. El pueblo se la jugó en la paz. ¿Quién fue el gran ganador de esto? Los ADECO. Sí. Los ADECO jugaron al recule, deja que se quemen, ahí está Voluntad Popular, ahí está Primero Justicia, ahí está Tabaquito Guevara, ahí está Julio Borges, el presidente de esta asamblea, que decía que esto era nuevamente... De esta asamblea en desacato. En desacato del edificio donde estamos. No de la aquí. Asamblea Nacional Constituyente. Es bueno aclarar que aquí hay un lado con la Asamblea Nacional Correcto, es bueno Constituyente y el aclararlo. otro con la Asamblea Nacional. ¿Qué decía él en estos días? Que esto era otro referéndum contra el gobierno, que esto era un plebiscito contra el gobierno. Yo que mismo sí, lo publiqué en Twitter ayer, sí, donde dije, sí. bueno, Julio Borges, aquí Ya. está tu referéndum, Tú- ¿qué más quieres? Ahora, tú ¿qué le vas a 10, decir al mundo? ¿Por 12. qué vas a seguir con el tema del fraude? Pero además vaticinó todo. Si ganamos 12, 17 o 18 gobernaciones, ¿qué pasaría? Para ellos pasaría que irían ahorita contra Maduro, a salir de Maduro. No, lo que dice María Alejandra, estaría Sí, incendiado el país. incendiado el país. Pero resulta que el gran error de ellos, a diferencia del chavismo, es la no visibilización de quienes somos. El chavismo reconoció su derrota. Mira, aquí nos derrotaron a Aristóbulo en Anzoátegui, Arias Cárdenas en el Zulia, figuras emblemáticas Y de el este Mamor proceso. en Táchira. Y Vielma Mora en el Táchira. No es cualquier cosa lo que allí puede pasar en el futuro, que hay que Sí. ser muy cuidadoso. A eso que hablaba Chávez en el 2012, la media luna Sí. de Táchira. Y también lo hablábamos antes de comenzar el programa, que quiero tocar ese tema. ¿Qué pasaría? Yo creo oportuno que en la Asamblea Nacional Constituyente se le lea la cartilla a todos los gobernadores y gobernadoras, recordarles sus funciones, para qué están electos, para qué son los recursos. Porque si permitimos una vez más que los gobernadores apátridas utilicen los recursos de todos los venezolanos de ese Estado para conspirar en contra del pueblo, no estaríamos haciendo el trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tu opinión, María Alejandra? Fíjate, es que una de las cosas por las cuales tú tienes que subordinarte a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Constitución y prestar juramento frente a la Constitución es precisamente por el tema de las responsabilidades y entender las atribuciones que tiene. Porque fíjate, desde el punto de vista de la teoría del Estado no resulta lógico que tú le des una pistola a un tipo para que te caiga a tiro y acabe con el Estado-Nación, que al final ese es el plan, ¿sabes?, de la derecha de este país. El plan que siempre ha estado en el ambiente es balcanizar Venezuela, dividirla para entregársela a los gringos y un pedazo a la OTAN y un pedazo a las otras Y ellos a las después otras aparecen como los potencias. salvadores Y ellos, de- no, simplemente ellos recogen las migajas. Correcto. Porque es que, fíjate, el problema de esta oposición es que no es venezolana. Esta oposición hay que nacionalizarla. Es verdad. Nosotros no tenemos oposición nacionalista, Sí. nosotros no tenemos oposición nacional, hay que nacionalizar la oposición. Entonces, a esos gobernadores hay que advertirle, mire señor, sí es verdad, usted ganó con los votos del pueblo, usted tiene un mandato, Del pueblo usted que es un eligió usted. delegado, usted es un delegado, pero entienda que por encima de usted hay un poder constituyente que lo convocó en unos términos. Y si usted no cumple con la Constitución, bueno, usted sabe lo que le espera. Claro. Nosotros podemos incluso hacer cesar esas funciones porque está en peligro Incluso un bien mayor convocar unas que es el elecciones, Estado-Nación. O sea, unas elecciones nuevas a los Yo hablaba estados donde ahorita ocurren esas cosas. De esa zona, lo que llaman balcanizar. balcanizarlo y lo uso Balcanizar. por lo que hicieron Sí, en los Balcanes los así gringos, es. pues. Pero no es nada extraño.
¿Cuántas bases militares tienen Colombia. en Colombia? ¿Cuál ha sido la actitud del presidente? Y ya están compinchados con Argentina, comenzaron sí, a hacer maniobras militares. Maniobras militares. Vamos a hablar de todo eso, pero al regreso, sí, por favor. Pero para terminarte eso, el riesgo que tienen esas bases militares, ¿para qué fueron colocadas? Precisamente para querer tomar esos espacios. Por supuesto, y jugarle, estar más cerca. Así es. Y podernos tener en jaque. Esa es la realidad. La realidad. No se aparte, al regreso seguimos con más de Hablando Constituyente. Y recordemos que nuestro equipo de la Asamblea Nacional está ya de ANTV en Rusia, cubriendo lo que significa la Asamblea de la Unión Interparlamentaria número 137, con una representación defendiendo los intereses de esta, la bella Venezuela de todas y todos. Ya venimos en Hablando Constituyente. En todas estas actividades, que lo que buscamos es fortalecer las relaciones, por supuesto, y que se dé a conocer la realidad de lo que ocurre en nuestro país, se dé a conocer los últimos acontecimientos, el último desarrollo de unas elecciones históricas que se celebraron el 15 de octubre. Estábamos viendo imágenes y escuchábamos al compañero Yul Yabur desde allá, desde Rusia, en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria número 137. Felicitamos a todo nuestro equipo de ANTV, quienes ya llevan días por allá cubriendo todos estos acontecimientos, esta actividad significativa para la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el doctor Elvis Amoroso. También tenemos allá a nuestra compañera Tania Díaz, Ángelo Rivas, una representación pues de aquí de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, nuestra voz en el mundo. Muchísimos países reunidos allá en esta cumbre, la número 137 desde Rusia. María Alejandra Fraso, tenemos esta incertidumbre. ¿Qué pasaría si estas personas no se ponen a derecho, no se ponen a disposición de nuestra Asamblea Nacional Constituyente? ¿Tendremos nosotros entonces que hacernos los locos y permitir que una minoría siga creando caos, llamando al desasosiego, llamando a la desunión? Hay que soportarlo. Bueno, yo sigo insistiendo en que no podemos seguir siendo débiles con quienes no reconocen a la Constitución y con quienes además pretenden utilizar su posición de poder para atentar contra el Estado-Nación y contra la Constitución. Creo que allí se justifica cualquier acción que la Asamblea Nacional Constituyente deba tomar en caso de esa amenaza latente, porque se convertirían en un enemigo que tiene internamente el Estado y que busca destruirlo. Es decir, allí hay que hacer algo, tú tienes que ponderar entre la voluntad popular emitida por un sector de la población frente al derecho humano que tenemos todos, a la convivencia, a la paz, al progreso. Y la expresión y allí los gobernadores tienen un papel fundamental que jugar, porque si tú tienes aliados en los estados, la política nacional es mucho más fácil y mucho más llevadera y la puedes ejecutar en armonía. Pero si lo que tienes es un enemigo allí que lo que está es saboteándote, como hizo Capriles, sí, que llegando a la gobernación sacó a los cubanos, a los médicos cubanos, y hubo que hacerle un amparo. Te lo digo porque yo estaba entre los abogados que elaboramos el amparo con la diputada Marely, estaba otro abogado además. O sea, ¿de qué me están hablando? Pero te pregunto, esta expresión que acabamos todos y todas de ser testigos de más de 11 millones de venezolanos, donde decidieron que el camino a transitar es el del socialismo bolivariano, no es suficiente fuerza, no es suficiente voz, no está suficientemente claro para la dirigencia opositora de entender
que aquí hay que cumplir las leyes, que aquí existe una Asamblea Nacional Constituyente que es reconocida por las mayorías del pueblo. ¿No es eso suficiente? Fíjate, yo creo que ellos terminan por, vuelvo a insistir, no visibilizar la existencia de este proceso. ¿Quiénes dirigen a estos gobernadores? Precisamente el hombre que dijo en el Parlamento que en 6 meses salía del presidente Maduro. Sí. Precisamente el que llevó a esa asamblea a una situación de desacato. Ellos van a actuar tomando desacato. Eso que estamos oyendo ahí ladrar son unos representantes. Los perros ladran porque andamos, recuerda, Sancho. Pero no sabíamos si éramos unos diputados de la Asamblea que estaban por ahí también. Pueden estar ladrando Pueden los estar diputados de la Asamblea Nacional en desacato, Así es. que por supuesto quedaron ladrando. Ladrando después de estos resultados. Es Ahora, los 8 millones y tanto y más de la constituyente, los resultados estos que casi llevan a 10 millones al chavismo. Imagínate tú, aquello que siempre soñó Chávez, de los 10 millones. Un 64% fue la participación. Más del 61%, Más del 61%, y además la más alta en la historia para una convocatoria regional. Sí, y el 54% no le dicen a ellos algo importante, que este país está jugando a otra cosa, porque esos votos también son una respuesta contra la injerencia extranjera, la posición de Donald Trump, de la comunidad europea, de todos estos factores del extranjero, como bien lo decía usted, que no hay diputados, no hay política nacional, todos se manejan a través del extranjero. Yo oí al presidente de la Asamblea hablando, preocupado porque el presidente de Francia no iba a aceptar los resultados de las elecciones de gobernadores. Ahora yo me pregunto. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Yo me pregunto, y si el chavismo se pone a pedir revisión, como lo ha dicho Nicolás Maduro, porque ellos están pidiendo revisión de acta, y Nicolás dijo, revísenlas todas si quieren, revisen hasta la última, claro. El 100%. En los países a veces no se revisan ni el 10%. Aquí se llega al 54% con más de 17 auditorías anteriores que te permiten que este sea un proceso blindado. Ellos no creen en el CNE porque el CNE no los pone a ganar ellos de manera... No, cuando ellos ganan dicen, lo que pasa es que no nos pudieron hacer la trampa porque sacamos muchos votos. Muchos votos, pero resulta que ahí están los resultados en el Zulia o en Mérida, que fueron tan apretados, o en Anzoátegui. Bueno, vamos a revisar. Bueno, ¿y qué pasaría si nosotros salimos ganando en esas gobernaciones? ¿Terminarán ellos reconociendo la revisión? Jamás, porque el juego de ellos está en otra cosa, en querer calentar nuevamente la calle. No hay que ser pitonizo para saber la respuesta de esta dirigencia patria. Así es. Desde el día domingo, yo me recuerdo, tuve la oportunidad de una entrevista cuando fui a votar, y yo lo dije, lo vaticiné como muchos tantos militantes del PSUV. ¿Qué dijimos? Ellos no van a reconocer, van a cantar fraude, porque ese ha sido el mismo libreto en 18 años. Lo que pasa es que ahora cuentan con un pueblo más despierto y sus propios seguidores ya no les creen. Ahorita estábamos leyendo unos Twitter cuando estábamos en la pausa, y Freddy Guevara llamando un cacerolazo, y tú ves todas las respuestas de las personas, le mandaron a lavar ese paltó a ese muchacho bobo, con el perdón de los bobos, que tarde, y más temprano que tarde, tendrá que rendirle cuenta a la justicia, porque nosotros tenemos que darle una respuesta a ese pueblo que nos eligió, y yo como vocero de un sector, pues yo aquí lo digo públicamente, a mí me dicen todos los días, ¿cuándo va a tener castigo esta gente que sale de nuestras fronteras a pedir intervención y sanciones? ¿Cuándo va a tener castigo un Freddy Guevara que ocasionó tantos muertos? ¿Cuándo van a tener castigo un Pizarro que libremente llama al odio y al desasosiego? Es que nosotros... Esa pregunta es para la constituyente. Es que la mayoría de que somos nosotros no vamos a darle respuesta a ese pueblo. Y discúlpame el apasionamiento, María Alejandra, pero te lo pregunto como ciudadano. ¿Qué vamos a hacer en la Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, Roberto, ahí el tema es que esto es un cuerpo colegiado. Yo te puedo decir lo que yo quiero. Dime lo que yo también seguramente lo quiero. Lo que yo quiero sí te lo puedo decir. Y decírselo, porque estoy seguro que mucha gente lo quiere. Lo que yo quisiera es que le abrieran los respectivos expedientes a estos señores por traición a la patria, y que fueran además revisada el alcance de la inmunidad parlamentaria para acusarlo formalmente de traición a la patria. Eso es lo que María Alejandra Díaz Pero es que quisiera. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Porque es un tema de justicia. Tú no puedes permitir, porque ¿sabes lo que pasa con eso? Que en la medida que tú sigues permitiendo que esos personajes que se han convertido en enemigos del Estado y que atentan contra la Constitución, si tú no los castigas, el que viene atrás simple y llanamente asume que tiene permiso Parte para de lo que está diciendo para atentar contra la Constitución. Es lo que incide
en esta especulación galopante que día a día atenta contra todos los venezolanos y venezolanas. ¿Por qué? Porque al existir impunidad, entonces el que vende el huevo dice, yo lo subo como me dé la gana y aquí no va a pasar nada. Mira, y el del automercado hace lo que le da la gana. Entonces nosotros, dentro de la democracia y lo que nos permite la Constitución bolivariana, tenemos que actuar y que el pueblo sienta que realmente tiene unos defensores que velan por sus intereses, que son los intereses de la mayoría. Claro. Roberto, y hay algo en lo que hay que ser muy cuidadoso, el problema de la impunidad como tal, porque esa impunidad ha llevado a que muchos, mira, que está prohibido el negocio con el efectivo, no, lo siguen haciendo igual, ahora no lo entreguen ahí, entregan un vale para que vayas a otro sitio a buscar el efectivo, todo una trampa, todo un negocio, la extracción del efectivo fuera del país, agarran a uno hoy, mañana revienta como la piel de zapa, salta mientras la pisa. Pero lo peor de todo, fíjate, es que ese negocio se está alimentando del contrabando de combustible. Sí. Y eso tiene una solución rápida, fácil. Tú en cada una de las gandolas pones un chip y lo controlas tecnológicamente y sabes para dónde va esa gandola. Y además le pones un chip para saber si baja el nivel y no en el puesto donde le corresponde. Es decir, son dos cosas. Medir el nivel para que tú sepas si están trasegando fuera de la ruta y por dónde va. ¿Por qué no lo hacemos, hermano? ¿Quién está detrás de ese negocio? O sea, no lo vamos a decir. Yo estoy de acuerdo con María Alejandra Díaz. Si nosotros hablamos de una guerra económica y estamos en guerra, hay que tomar medidas de guerra. No se aparte, al regreso seguimos hablando constituyentes aquí en este programa candente con Fraso y mi querida María Alejandra Díaz, constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí lo que queremos es felicitar al pueblo venezolano. Hemos dado una lección heroica al mundo, esa inmensa participación en las votaciones del pasado domingo son indiscutiblemente una demostración de que lo que vive Venezuela es una democracia plena, y toda la falsedad que vino a presentar aquí la delegación de la derecha, acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como una dictadura y todas las cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pues simplemente quedó desmontada, quedó al descubierto como una farsa frente a la voluntad democrática, a la valentía y la fortaleza del pueblo venezolano y a ese 61,14% de participación en los comicios. Así que bueno, desde aquí, de parte de la delegación de constituyentes y parlamentarios presentes aquí en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, le decimos al pueblo venezolano cada día más orgulloso y orgullosas de los que somos, muchas felicitaciones y bueno, sigamos adelante, que el mundo se está dando cuenta de lo que es realmente Venezuela. Hemos llegado a la parte final de su programa Hablando Constituyente, una producción de ANTV en coproducción con la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, y por supuesto para ANTV, el canal del pueblo legislador. Les recuerdo que parte de nuestro equipo se encuentra por allá por Rusia haciendo una extraordinaria labor, cubriendo todo lo que ha significado esta Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la número 137, y donde nuestra voz pues allá está presente. María Alejandra Díaz, Fraso, mi querido periodista, hombre además conocedor del chavismo, trabajador social, tuve la oportunidad de compartir dentro de nuestros jueves y viernes chavistas en la Casa del Artista con tu magnífica exposición, y además te comprometo públicamente, María Alejandra Díaz, porque queremos contar en la Casa del Artista en esos viernes chavistas que siempre hacemos con tu presencia. Claro. La lectura
tiene muchas lecturas, lo sabemos, pero ¿cuál es tu apreciación sobre los resultados de este 15 de octubre? Donde ciertamente, aun cuando tenemos el 54% de mayoría, existen algunas parcelas que hemos dejado perder y otras que hemos recuperado. Fíjate, Pero sigue latente la esperanza de un pueblo traducido en votos, que eso es importantísimo. bueno, Tu apreciación. hay que empezar por allí. Hay una mayoría del chavismo, primero que entiende la coyuntura que nosotros estamos viviendo, entiende la trascendencia de la democracia electoral. Y la única manera de sustentar este modelo democrático y el Estado social de derecho y de justicia es a través del voto, no a través de las balas. Eso es muy importante. Hay una expresión mayoritaria del país que entiende además, chavistas y opositores, que la única manera de solucionar nuestros problemas es poniéndonos de acuerdo y además votando. El país no quiere violencia, el país no quiere injerencia, el país no quiere una invasión. Cuando hablo del país, hablo de la mayoría del país, ¿ok? Que se expresó, que cree en los procesos electorales como una forma de dirimir los conflictos. Pero además hay otra realidad que también tenemos que analizar, que es un peligro latente que tenemos en la frontera con aquella advertencia que hacía el presidente Chávez de la media luna. Hay que estar muy atentos porque esas realidades fronterizas hay que empezar a estudiarlas y hay que empezar a trabajar para recuperar esos espacios que hoy han sido tomados por personas de la oposición, que además hay que ver cómo se van a comportar. Yo sigo insistiendo en el tema de que tú no puedes permitir que Yo quiero pensar románticamente y que estas personas electas de la oposición se dediquen a trabajar por sus ciudades. No, yo tampoco lo creo. Yo no lo creo, es la realidad. verdad. Quisiera pensarlo. Desafortunadamente, con un Guanipa al frente de la gobernación del Zulia, ya sabemos lo que puede pasar allí. Sí. Es decir, desde Margarita me estaban reportando empleados de la empresa de recolección de basura, que hay que reconocerle a Mata que si alguien pudo con la basura en Margarita fue Mata Figueroa. Eso hay que reconocérselo a Mata. Los que somos de Margarita sabemos que eso es una realidad, ¿ok? Con todas las otras dificultades que podamos tener en la isla, pero eso lo logró solucionar el general Mata Figueroa. Ahora, ayer mismo había gente de Alfredo Díaz tratando de tomar la empresa y tuvieron que salir los trabajadores a decirle, mire hermano, no te metas para acá porque esto es un territorio chavista. Y ya en la gobernación él llegó avisándole a la gente de la gobernación que estaban votados todos. Ese es el estilo de los adecos, hermano. Nosotros no nos puede asombrar que eso suceda. Lo hicieron aquí en la televisora de la Asamblea Nacional cuando llegaron, ¿o no? Sí. ¿O yo me equivoco? Bueno, pero aquí sacaron los cuadros de Chávez y todo eso. O sea, ese es el estilazo, el odio, ese es el odio. estilo de los tipos. Entonces nosotros por eso es que yo no tengo mucha fe en que esos tipos vayan a trabajar en cohabitación, en concordancia o apoyando a los programas del gobierno central. Yo no lo creo. Pero bueno, hay que darles el visto bueno. Pero si ellos se hacen llamar demócratas y hay una mayoría que se expresó y habló, ¿por qué siguen empecinados en no reconocer, no a la Asamblea Nacional Constituyente, no a las instituciones, sino al pueblo? ¿Por qué no lo reconocen? A ese mismo pueblo que llaman y lo convocan para que voten por ellos. Porque ellos no se mandan, porque es una oposición antinacional. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una campaña por nacionalizar la oposición, por buscar unos líderes que quieran este país, que se opongan a una invasión, que respeten al pueblo, que respeten y reconozcan el chavismo como realidad política y social de este país y que trabajen para solventar una guerra económica inducida como siguen de engañando afuera. a sus seguidores. Ya. Cuando uno escucha a un Carlos Ocariz que recientemente junto con esta señora Adriana Delía se expresan tan mal de la gente, son tan clasistas, tan racistas, de ese tipo de gente que mira a los demás por encima del hombro, que utiliza a las personas y luego las desecha. Cuando se expresaba, bueno, hice una actividad y ese poco de gente y el poco de negros sudados que olían mal y después se venden como unos dulces corderitos ante esa gente para pedirle el voto. ¿Cómo hacen para seguir engañando a los seguidores y esa gente confiar en estas personas? Porque son cortados por la misma tijera. Así piensa Guanipa, y así piensa la del Táchira, y así piensa el del Sur, así piensan toditos. Son iguales. ¿Cómo hacen para lograr engañar a la gente?
pero frase. no solamente el hecho de lo que ellos han llegado al engaño, que es que algunos de ellos han tenido siempre la misma posición, la misma actitud de desprecio, pero hicieron algo sumamente grave, por lo cual lo hemos derrotado, que fue inocular el odio en la gente. Aquí nunca se había visto en la política. Mira, yo que soy mucho mayor que ustedes y que vengo a este Parlamento desde el año 1984 como reportero, después fui diputado, fundé este canal junto con Nicolás y el grupo de gente, estaba vinculado a esto, nunca había visto expresiones contra el país, contra la política nacional como las que se generan aquí. El odio, el irrespeto de ellos. O es que aquí abajo, donde estamos sentados, aquí se dio una escena con el presidente de la Asamblea Nacional, cuando vino a ofender al militar y a querer decir, mire, yo soy el presidente de la Asamblea, por lo tanto tú tienes que doblegarte a mí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la facultad que tienen eso? Por ese odio, por esa actitud, fueron derrotados ahorita. A mí lo que me preocupa es que ellos continúen en esa vía de no acatar la realidad política del país. Le vamos a seguir ganando porque siguen actuando sumamente mal y de espalda a la sociedad, Sí. de espalda a la gente, con toda esta guerra económica, con todo lo que ha vivido este país. Después de las elecciones parlamentarias, no nos daban ni medio, chicos. Sí. Decían, se acabaron, lo derrotaron. Mira, ahí salió. Bueno, Borges nos dijo que iba a sacar 18. Así es. Lo que pasa es que él se equivocó. ¿Quién es que lo iba a ¿Quién sacar? lo Lo iba a sacamos sacar? fuimos nosotros. Y aquí vino Ramos Alú y sacó los cuadros de Chávez, de Bolívar. Llévate ese Chávez mulato, despreciando a los mulatos. Sí. Despreciando a los mulatos, que ese fue un invento de Chávez, llévatelo para Sabaneta, llévele esa foto a la viuda. Todo un irrespeto a una sociedad, a una gente Y un desprecio. que ellos creen que son pendejos. Ellos creen que el pueblo es eso y actúan de esa manera grosera, atropellante, injustificada hacia la gente. Tú hablabas de esos mensajes de Ocarí y la señora que creo que es la secretaria general de Sí, era la secretaria de gobierno, de creo. gobierno. Cómplice de Capriles, pues. Diputada de la Asamblea Nacional. Imagínate tú, De Lía, Sí. arquitecta. despreciando a la gente por el color de la piel. Esos son los mismos que dieron la orden para quemar a ese muchacho en Altamira, para quemar al muchacho en Lechería, para quemar a las tantas gente que quemaron en el país, ciento y tantos de asesinados para después decirle a la gente, ahora acompáñenme, que la salida es el voto. Sí. ¿Cuántas veces no le hemos dicho que aquí la salida es el voto? Sí, descubrieron el agua tibia después que mataron a más de 100 así personas. Es la democracia, es la acción en el sentido de la democracia. De verdad yo, con esa oposición, uno termina por pensar que se espera poco. Se espera poco por esa actitud y por ese, no voy a decir que es currículo, por ese prontuario. Pero también hay que en relación reconocer a la algo. vida. Nosotros hemos sido culpables Claro. de que esa oposición apátrida vaya por donde va. Porque nosotros no le hemos puesto un parado en los momentos que haya tenido que ponérsele el parado. Y yo sigo teniendo mucha fe en que ese parado venga ya, prontísimo. Ya pasaron las elecciones regionales, ya pasaron todo lo que tenía que pasar y ahora es el momento de dar Sí. la respuesta. Yo no sé si te llegó un mensaje de una cuenta que saca la gente y dice, tenemos el presidente, tenemos 545 45. constituyentes, tenemos 18 gobernaciones, tenemos 235 alcaldes en el país, tenemos consejo legislativo, tenemos el poder. Y entonces estos 6 ejercer- mamarrachos... Exacto, no ejercer puede el ser. poder, querido amigo presidente Nicolás Maduro, no ejercer el poder es como decía Bolívar, es el colmo de los actos de un individuo que con todo esto no ejercemos el poder en contra de quienes sabemos que están jugando no solo desde fuera, desde dentro y desde dentro de la misma revolución. Es que el colmo. Hay individuos quintacolumnas. Claro, ¿y quintacolumnas, cuántas veces yo no lo digo aquí? quintacolumnas Nosotros que tenemos que juegan. empezar a depurar nuestras Así es, instituciones. así es, No hermano. es que es mentira que nosotros No. los tenemos infiltrados por En muchos todos sitios lados, y y juegan tú- al revés y se así ponen la es, camisa así roja es, así y es. juegan al Y tú contrario. lo ves llorando cuando dice vamos a salir de ti, pero ¿cómo si yo soy revolucionario? No, chico, tú eres la deslealtad que ha acostumbrado. Mira, que ha tenido cuando este vino la proceso. cuestión de las elecciones del referéndum, cuando estamos en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para la constituyente, uno lo evidenció en las instituciones del Estado. ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes no votaron? Ahí lo tenemos, sabemos quiénes son los enemigos. ¿Por qué no actuamos? ¿Qué estamos esperando? Fíjate, yo creo que Porque ellos con nosotros pueden vivir. ¿Viviríamos nosotros con ellos? hay ¿No? una máxima de quien ejerce el poder. Y es que el pueblo cuando vota por una opción política espera
que a quien escoge se acompañe de los iguales para Claro. ejercer esa opción política, Así es. ese modelo o ese plan político. Lo dice nuestro vicepresidente Diego Cabello, Pero la ¿por qué revolución lo es con espera? revolucionarios. Pero ¿por qué lo espera? Porque si no, no tiene lógica, porque quien no esté consustanciado y comprometido con este proceso, no le va a poner el alma y el corazón. Nosotros, mira, esto es una lucha histórica, porque nosotros estamos enfrentando a un modelo hegemónico mundial. O sea, Venezuela es un faro de luz en toda Latinoamérica, porque su ejemplo permitió que Latinoamérica se levantara frente a un imperio que lo que ha tratado es de acabar con la humanidad. Es un imperio genocida, es el más grande genocida de todos los tiempos de la humanidad. Si tú vas a emprender una tarea titánica como esa, ¿con quién te vas a acompañar? ¿Con los iguales a ti o con uno que piense diferente? Claro. Es una cosa de lógica. De lógica. ¿Sabes? Entonces, eso nosotros tenemos que Hemos aprender. sido muy permisivos. No, mira, yo lo que creo es que hemos sido muy ingenuos. Nosotros no podemos seguir aupando. Fíjate, ¿por qué nosotros tenemos que ejercer el poder y castigar a quien haya que castigar en el marco del Estado Social de Derecho y de Justicia, en el Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia? Simple, porque si no lo haces, Es la pierdes anarquía. la credibilidad Y es frente la a la gente que anarquía. está votando por ti, frente a la gente que te está acompañando, porque se relaja. Entonces se convierte eso en una soberanía de chicle, una soberanía de plastilina. No, aquí hay que hablar de soberanía plena, aquí hay que hablar de democracia soberana, de democracia dura, de democracia plena. Eso significa que tienes que ejercer el poder que te da el Estado para castigar a quien atenta contra la Constitución. Es lo que te iba a decir, que no se trata de un grupo opositor que quiere derrocar un gobierno, no. Llegaron a la desfachatez de querer arruinar un país. Están haciéndolo. Y sobre las cenizas ellos aspiran ver qué recogen después. No podemos permitir eso porque no se trata del chavismo, del modelo chavista o del modelo de ellos, se trata de la nación. Están tratando de destruir la nación. Es lo que uno ve con las medidas de Trump contra el país. Y ellos la manejan, las alimentan y no saben que con ese bloqueo que los barcos no pueden llegar al puerto para bajar lo que traemos de afuera, la no negociación con el dólar, hay que buscar otra cesta de moneda, todo esto que ha inventado el gobierno, que es lógico que lo haga porque es necesario lo que te decía, la acción del gobierno. Pero además no solo está el hecho de que uno legisle, a nosotros nos tocó redactar la ley de responsabilidad social de radio y televisión. Yo era de la comisión y esta constituyente era una de nuestras asesoras que nos artículo a artículo cómo defender esto. Mira, tú te pones a leer esa ley en relación de lo que hacen aquí los medios en esa guerra de cuarta generación, sobre todo los medios, radio y televisión, lo que hicieron el día de las elecciones antier de las gobernaciones, cómo se manejó Globovisión, Televen en el país, cómo se manejaron de manera grosera en relación al hecho noticioso. Y Venevisión El jefe de la conspiración es Todos implicados. Pero no en ahora. Venevisión se hacían, mira, en la Coordinadora Democrática aquella, todas las cuñas se hacían de Venevisión. No, pero además, no solo todas. ahora. Ese fue mi gran problema ahí. Nunca fui a ninguna cuña y tienes que ir para la cuña, tienes que ir para la cuña. Sí. Porque ahí se generaban todas las ideas para derrocar al gobierno comunicacionalmente. Y en RCTV. Y en Todo RCTV, igualito. Sí. Mira, a mí me da risa cuando la gente dice, tocando ese tema para despedirnos ya, la gente dice, pobrecito, Granier, que le quitaron el canal. Primero, no le renovaron una concesión a un canal que se convirtió en un partido televisado en función de derrocar a un gobierno. Y segundo, el gobierno terminó haciéndole un favor, porque hoy Marcel Granier en esas instalaciones sigue produciendo para afuera, Sí. en dólares, y le paga una miseria en bolívares a la gente aquí. Esa es la verdad. No solamente eso. Y no tiene ahora carga. Está produciendo para Televen. No, y para México. Y en dólares, y le paga a la gente una miseria Siempre aquí. ha sido así, siempre ha sido así. Su gran negocio es llevarse la lata, venderla en dólares y no reportarle. Utilizar a la gente, y por eso tenemos tantos artistas ahorita. Y no reportarle ganancias al gobierno. Es así. Es así, al Es la verdad. Estado-nación. Yo una vez le dije, bueno, usted que se queja tanto que no puede producir aquí porque aquí no se puede hacer nada, porque todo está tan mal, devuelva el espectro radioeléctrico que seguramente algún empresario tendrá bien invertir en nuestro país, Claro. ¿verdad que sí? Pero no lo devuelve ni Miquiti no lo devuelve.
María Alejandra Díaz, de verdad un placer que hayas Gracias, estado conmigo Roberto, esta muy mañana. amable. Tú también, Fraso, gracias por estar aquí en Hablando No, y después te Constituyente. puedes seguir hablando constituyente. Claro que sí. No se aparte porque en breve todas las incidencias de lo que va a ocurrir aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, esperando la llegada de los 23 nuevos gobernadores y gobernadoras, aquí usted será testigo de esa historia. Así que nos vemos en una nueva oportunidad cuando ustedes y nosotros nos encontremos aquí en Hablando Constituyente.